¿Qué tal, amigas, amigos? Nos da mucho gusto saludarles en esta ocasión muy especial. Soy Ricardo Marcos, secretario técnico del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, pero también uno de los directores artísticos de este proyecto de Fidelio. Es la única ópera de Beethoven que, como parte de una coproducción entre Guanajuato y Nuevo León, se va a presentar en un lapso de 3 semanas, vamos a decir, una primera función en Monterrey y luego dos más en Guanajuato. Así que bueno, de entrada nos da mucho gusto saludarles y miren a quién tengo aquí. Nada menos que al maestro Ramón Vargas, uno de nuestros grandes tenores mexicanos. No quiero decir ya legendario porque no nos vaya a renunciar de que es legendario. O sea, pues sabemos quién es, una institución del canto de nuestro país. Y pues, maestro, te agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo. Muchas gracias, Ricardo. Muy contento de estar aquí en Nuevo León con todo tu público y con toda la gente que te está viendo y escuchando. Maestro, a mí me gustaría comenzar, como dicen, desde el principio. Y lo que es muy interesante es, tú naces en la Ciudad de México. Tu formación se da precisamente por esos lares, ya nos dirás tú algunos nombres ahí interesantes que evidentemente estuvieron en tu formación, pero lo que me llama mucho la atención es que el debut, vamos a decir, profesional en un espacio, en un teatro, se da precisamente en Monterrey y curiosamente cantando una obra de Haydn, que es esta ópera bufa, Lo Speziale o el apotecario, como sería en español, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, se lanza, digamos, una trayectoria cada vez más ascendente hasta llegar, evidentemente, a la cima de la ópera. ¿Qué significa para ti, o sea, viendo en retrospectiva ese momento y qué pensabas tú, por ejemplo, cantando Lo Speziale? O sea, ¿tú ya traías esta visión o hacia dónde iba a ir tu carrera? O sea, Bueno, les quiero comentar una anécdota que es más bien simpática, que canté por primera vez después de haber ganado el concurso Carlo Morelli en la Ciudad ujú, de México. sí, Tuvimos la oportunidad de venir a cantar aquí a Monterrey para la inauguración del Auditorio San Pedro. Ahí fue donde canté, ahí fue donde debuté. Y lo órale. inauguró ni más ni menos que la señora López Portillo, la Carmen Romano de López Ujú, Portillo. ujú, Y eran dos operitas, una de Pergolesi y la nosotros de Haydn. La sierva padrona, o sea, ujú, la serva padrona. Pero entonces la señora Carmen hizo la inauguración después de la primera pausa. Se ujú. inauguró, habló, todo, y se fue. Y con ella se fue todo mundo. Así Qué que nos barbaridad. quedamos, así que nos quedamos unos cuantos por ahí, algunos Conocedores, de sí. mis familiares y gente que dijeron, ¿qué pasó? Ya se fueron todos. Bueno, pues Ujú, se quedaron. Eso fue mi estreno, fue ujú. muy gracioso. Pero fue muy importante porque fue el inicio y el haberme presentado en un teatro ya formalmente, pues es ahí donde se prueban a los cantantes, ¿no? Hay muchos cantantes que tienen muy buena voz o tienen muchas cualidades, pero a la hora de enfrentar el público ya no funciona bien. Es así como los toros, como un torero, ¿no? El que tiene miedo y el que no tiene miedo puede salir adelante. Y es una prueba de fuego, es una prueba de fuego. Y yo esta prueba la pasé aquí en Monterrey, así que me siento muy contento de haberlo hecho. Ahora, Oye, pero se encendió el aire acondicionado, tengo que apagarlo, sí, espérame. adelante, sí. Sí, sí, espérame un segundo. Y vamos. Así que Entonces, bueno, esa fue la historia de mi debut. ujú. Pero lo más particular y lo más extraño es que nunca regresé hasta ahora. Así que Regresaste a estoy hacer, muy regresaste a contento. hacer galas o recital, ¿no? Yo recuerdo uno que hiciste en el TEC de Monterrey, en el auditorio Luis Elizondo, ¿no? De hecho, yo estuve en esa ocasión.
pero no sé si en alguna otra vez, al menos que tú No, recuerdes, no. Ujú, no. Esto fue como una cosa, como más bien privada. ujú, ya. Pero realmente regresar a Monterrey de una manera como ahora, Ujú. no había pasado, así que estoy muy feliz de hacerlo esta vez. Te Bueno, pues ahí, agradezco que estamos haciendo esta producción y que podamos presentar al público esta ópera tan maravillosa, tan especial de uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, que fue Beethoven. pues al contrario, es un placer y ya abordaremos un poco este tema de Beethoven que creo que es interesante. Pero para cerrar, digamos, esa anécdota del origen, ¿había alguna otra voz que también se dio operísticamente cantando contigo en ese Lo Speziale o en realidad gentes que Bueno, fue salieron? Encarnación Vázquez. Ah, bueno, sí, Por Encarnación Vázquez debutamos y el director era José Guadalupe Flores, muy bien. el director. Do- Con orquesta, no me recuerdo si fue con orquesta de cámara Ujú, o no me recuerdo bien qué orquesta fue, pero fue ujú, José Guadalupe Flores quien nos muy bien. dirigió. Muy bien, bueno, pues ahí está esa ficha y claro, Encarnación también con una carrera importante y evidentemente el maestro Guadalupe Flores que ha seguido obviamente al frente de diversas orquestas en el país. Ahora, Sí. respecto a esto, maestro, o sea, llega Fidelio, llega tu regreso con esta ópera, que además va a ser un debut para ti, o sea, vamos a ir mundial, lo cual creo que para nosotros es muy significativo. O sea, y ya quedará para los anales decir, bueno, el Fidelio lo debutó en Monterrey y Guanajuato y ojalá se te vea después en Europa o en otras partes con este papel. Pero pensando un poco en retrospectiva de tu carrera, eh, ¿qué piensas respecto particularmente este rol, ¿no? Que ocasionalmente se ha visto como para Helden Tenors, ¿no? Y sin embargo, y debo decirlo aquí, yo soy de los que creen que, al igual que Marcelo Lombardero, hay que decirlo, que es más bien para un tenor lírico, porque no existía para empezar un Helden Tenor o ese concepto cuando Beethoven escribe esta ópera allá en 1804, 1805, ¿no? Y en este sentido, queda clarísimo que hay unas frases que evidentemente requieren un lirismo, y es mucho más plausible una voz lírica, desgarradora también, que un Helden tenor que está encadenado, que está ahí en la penumbra, o sea, realmente desde un punto de vista también dramático no es plausible. ¿Qué significa para ti el abordaje de este papel y en este momento particular de tu carrera? Bueno, me has tocado un tema especial sobre el repertorio, porque efectivamente pues no existían los tenores dramáticos Ujú, como tales, no existían todavía cuando Beethoven escribió ahora sí que las cuatro versiones ujú, que hizo, sí, desde la primera hasta la última, 10 años después casi. ujú, ujú, Eh, lo que pasa es que pues estamos acostumbrados a que los roles dramáticos los cante una voz que tenga un sonido dramático oscuro, ¿no? Pero no está escrito en ningún lado que tiene que ser así. Y cuando se hace necesitas realmente dos tenores para cantar esta ópera, ¿no? O sea, uno que cante la primera parte y uno que cante la segunda. Y muchos compositores hicieron esto, como Verdi con la Traviata y etcétera, ¿no? Eh, pero en realidad, si un Helden tenor que tenga que cantar el dueto con Leonora casi al final de la obra, es imposible que lo cante un Helden tenor, porque la voz es muy pesada. Y es más fácil que un tenor lírico, como bien lo has dicho, interprete la primera aria, que es dramática, y después pueda cantar todo lo demás, pues tiene una lectura muy mozartiana, pero así como con esteroides, ¿no? ujú. Como que, como que no es exactamente un Beethoven ya de la última etapa,
pero tampoco es un Beethoven de la primera, ni tampoco está solamente tomando como referencia a Mozart o a Haydn. Es muy especial lo que hace Beethoven. A mí me encanta esta obra y estoy muy feliz de debutarla y de hacerla. Creo que es el momento. Creo que es el momento y hasta ahí que estoy muy contento de poder hacerla aquí en Monterrey. Me gusta mucho esto que dices de este es el momento. Tú has construido una carrera con mucha sabiduría. O sea, vamos a decir, no significa que de pronto no vengan algunos riesgos, que me imagino que como cualquiera los has hecho y sabrás tú qué fue lo que hiciste y que digas, bueno, esto quizá no lo debí de haber hecho o esto estoy totalmente convencido. Y lo pongo en relieve, maestro, porque hay otros grandes tenores mexicanos, algunos incluso antes que ti, no voy a decir nombres porque son tenores que yo respeto también, pero que tuvieron una carrera fugaz, o que su peak, vamos a decir, fue, vamos a decir, relativamente fugaz. Y en tu caso hemos visto una consistencia pues excepcional, ¿no? Hace unos años que tuviste a bien y que agradecemos también mucho desde Conarte celebrar con nosotros el 25 aniversario en pleno COVID, ¿no? Haciendo un gran recital desde Viena, ¿no? Donde también nos apoyaste a encontrar el espacio, o sea, que fue muy gratificante a pesar desafortunadamente la distancia, ¿no? Pero cuando te escuchaba en esos momentos decía, qué gran artista es Ramón. O sea, qué artista tan fino, qué tenor que ha mantenido esencialmente su timbre, pues reconocible y con la misma pureza. Evidentemente las voces cambian, pero ¿qué ha sido para ti esa construcción de repertorio? O sea, yo recuerdo cantando Rossinis al inicio de tu carrera, Donizettis, ¿no? O sea, cantando Almavivas y yéndote al sobreagudo en Cesa di più resistere, ¿no? O sea, que dices, wow, ¿no? Y luego, evidentemente, vas abordando un repertorio más lírico, pleno, podríamos decir, ¿no? Y repertorio francés, los Werther, por supuesto, la favorita tanto en italiano como en francés, si mal no recuerdo, en fin, muchas cosas, Don pero de Carlos, algo, bueno, Don Carlo, qué sé yo, te lo escuché en Houston, por ejemplo, en el 2001, o sea, entonces, ¿qué significa para ti? ¿Cómo construyes o cómo has construido tu carrera en este sentido? Sí. mira, yo lo digo muchas veces y lo repito ahora. Eh, la primera cosa que necesita un cantante, yo pienso que nosotros somos como atletas, somos los atletas de la voz, decimos. Ujú, Podemos compararnos con un atleta de alto rendimiento, porque si es bien normal cantar, pues no es normal cantar por 3 horas ujú, y a todo pulmón y sin micrófono y pasando orquestas, ¿no? Entonces, pues sí, sí, se necesita un entrenamiento particular. Yo pienso que la base más importante para un cantante en general es tener una buena técnica vocal. A partir de tener una buena técnica vocal, te puedes volver mejor intérprete, te puedes volver mejor músico, porque tu instrumento va a responder a lo que tú quieres y no que hagas lo que puedes, sino más bien lo que tú quieres o lo que tú pretendes hacer, ¿no? A través de la técnica. Pero la técnica sola tampoco basta, es decir, hay que mezclarlo todo, hay que decir, como dice la gran área de la Gioconda, cielo e mar, ¿no? ujú, Croce delizia, dice ujú. Verdi, ¿no? Entonces se necesita también ponerle el corazón y otras muchas cosas. Había un cantante del pasado que decía que para ser un buen cantante también se necesita la voz. Eh, esto es muy, muy significativo. Y yo creo que lo más importante, y creo que lo que me ha ayudado mucho, es saber reconocer cuáles son tus límites, qué es lo que sí, qué es lo que no. Y esto lo hemos visto en muchas profesiones, aún también en las profesiones de, de deportivas, ¿no? Ujú, ujú, Un boxeador que se pone a subir de peso o a ujú, cambiar.
y que recibe unas lecciones muy grandes, ¿no? Porque no es lo mismo. No. Entonces nosotros los cantantes, cada quien tiene que reconocer cuáles son tus características vocales y respetarlas. Entonces hay voces que yo las comparo como con, digamos, un Ferrari, un coche Ferrari, que apenas le aprietas el acelerador y ¡pum! Dispara, ¿no? Y hay voces que necesitan más tiempo, hay voces que son... Yo, por ejemplo, yo me considero un Bentley, un Rolls Royce, ¿no? No, que necesita espacio, necesita grandes fraseos. Y hay algunos que pueden hacerlo a través de la fuerza, de la potencia, algo que a la gente le gusta mucho, ¿no? Pero cada quien tiene que reconocer sus verdaderas características. Y si yo, que no soy un Ferrari, pretendo volverme un Ferrari, lo único que voy a hacer es lastimarme y salirme de mi esencia como cantante. Yo pienso que eso es lo más importante. Ahora que estamos cerca del fútbol, voy a hacer una reflexión muy fácil. Hace muchos años, cuando yo era niño y todavía más cuando era joven, la selección de fútbol de Brasil era la selección más importante del mundo. Jugaban bonito, con técnica, era un juego precioso que tenían en esa época. Estoy hablando de los años 70, 80. Y muchos de estos jugadores estrellas se fueron a Europa y en Europa tienen un juego muy diferente. En Europa tienen juegos verticales, entonces mandan el balón para adelante, corren, cortan y gol. Pero los brasileños en sí mismos no son así, ellos se la van pasando, disfrutando el juego. ¿Y qué fue el resultado? El resultado fue que les sacaron de su esencia y entonces Brasil perdió ese liderazgo que tenía como fútbol en el mundo, porque creo que les quitaron la esencia de ese juego que tenían ellos para volver un juego europeo. Y lo que quiero decir no es porque el juego europeo no sea bueno, es muy bueno, es diferente. Lo que quiero decir es que no supieron respetar lo que eran los brasileños con su juego. Y esto mismo pasa con las voces. Si tú no respetas lo que tú sabes, lo que tú eres, lo que tu esencia, pues te equivocas y te equivocas y los errores a veces pueden ser muy fatales, ¿no? En nuestra carrera, en nuestra profesión. Eh, y yo creo que eso es lo que me ha ayudado. Yo creo que lo que me ha ayudado es saber mantenerme en mis características y así me he mantenido por muchos años. ¿Y esa noción, maestro, la tenías desde el inicio o fue a partir de ciertas experiencias o de reflexiones? O sea, Pues mira, yo por fortuna, cuando empecé a cantar era muy claro, yo era un tenor lírico ligero. O ujú, sea que no podía ni siquiera pretender hacer cosas dramáticas porque simplemente no podía. ujú, No era mi tesitura ni mi potencia. ujú, Pero bueno, ya canto desde hace más de 40 años, ¿no? ujú, Entonces la voz ha ido cambiando, pero mi voz se ha mantenido como una voz lírica pura. No se fue al dramático, no se fue ni siquiera al espinto. Se quedó y sabiendo manejar mis características vocales he podido hacer cosas también de tenor espinto, ¿no? Es ujú, decir, lo que no he hecho es entrar en el juego de las voces que hacen ese repertorio, ujú, ¿no? A través de la potencia, de la fuerza. Yo me hago mis interpretaciones de otra manera. Y desde luego que la idea de quedarme como algunos cantantes del pasado, no sé, por ejemplo, don Alfredo Kraus, que era un grandísimo tenor a quien yo admiré mucho, pero él tenía 6, 7, 8 óperas, no cantaba más que esas. ujú, Yo no podría hacer eso por tantos años. No. Entonces tengo un repertorio ujú, muy grande, casi de 70 roles protagonistas. ujú, Y bueno, en algunos sí, como lo dijiste al principio, pues en algunos a lo mejor me equivoqué, ujú, pero la supe llevar. ujú, ujú, La supe llevar. Eh, y en muchos casos siempre lo traté de hacer las cosas de manera que fueran para convencer a todo mundo y a ti mismo, ¿no? Como intérprete y llevarlo a un terreno más lírico, que es lo que estamos haciendo ahora exactamente con esta ópera, en ujú, donde la han cantado algunos
Fidelio, ¿verdad? En donde Ujú. muchos tenores dramáticos la han cantado Así es, y, y entonces muchas veces la gente tiene esas ideas, pero también lo han cantado tenores así más es. líricos. Sí, sí. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que no hay una opinión definitiva de cómo se debe de cantar, que quién Ujú, tiene que hacerlo. Entonces, bueno, pues eso es más o menos lo que yo pienso, que necesitas una buena técnica, necesitas saber reconocerte ujú. y de mantener tus características vocales sin tratar de ser lo que no eres. Si no eres Ferrari, no pretendas ser un Ferrari porque no Ya. funciona. Hablando de la carrera, maestro, a lo largo de tu carrera ha habido grandes acontecimientos, momentos reconocidos, vamos a decir, tanto por el público, la crítica. Recuerdo, por ejemplo, un Romeo y Julieta que hiciste en Nueva York, allá en la década, ya en el siglo XXI, ¿no? Y yo recordaba haber leído a comentaristas que les tengo mucho respeto diciendo esta es ha sido uno de los grandes acontecimientos, musicales de estos tiempos. Creo que lo hiciste con Natalie Dessé, si mal no recuerdo. Sí, sí. Y, y me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido tus grandes hitos? O sea, pero desde tu punto de vista, decir, caray, o sea, nos hemos volado la barda ahí en términos beisbolísticos o hemos anotado el golazo con esto y estoy donde debo de estar. O sea, ¿qué piensas al respecto de esto? ¿De qué repertorio, qué ópera me ha dado características? Sí, sí, y en qué momento tú cantando en escena, a lo mejor o posterior reflexionas que caray, o sea, realmente esto es donde quiero estar y realmente la rompimos con esto, ¿verdad? O sea, estos puntos climáticos de la carrera de cualquier artista. Mira, yo creo que hay una frase por ahí, me parece que es de Séneca, el filósofo Ujú. griego, que Séneca era griego o era romano, ya no me Romano, acuerdo. romano, romano. Era romano, pero traía Sí, sí, toda la bueno, toda filosofía la, sí, griega. sí. Me parece que fue él y decía, el éxito es un afortunado encuentro Mm, entre las capacidades y las posibilidades. Y creo que es así. Yo creo que el momento más importante de mi carrera internacional fue mi debut en el Met, que llegué de último momento porque Pavarotti había cancelado funciones porque no le gustaba esa producción ujú, de Lucia de Lammermoor. ujú, Entonces se quedaron ahí unas funciones abiertas y el Metropolitan no sabía qué hacer. Entonces, por ahí alguien dijo, ¿por qué no Ramón Vargas? Pero la cosa es que yo nunca había cantado en Estados Unidos ujú, y se había debutado en Viena ese mismo año. Ya tenía contrato para la Scala para el 93, pero el nuestro el Metropolitan no lo sabía. Entonces, pues se la jugaron conmigo. Dijeron, bueno, pues a ver, vamos a jugárnosla con este tenor mexicano ujú, que nunca había cantado en ujú, Estados Unidos, pero lo que no sabían es que yo había hecho ya 27 funciones en Lucerna cuando estaba de cantante fijo en el Teatrito de ujú, Lucerna y había hecho ya dos producciones de Lucia afuera. Entonces había hecho ya una en Nápoles, otra en Palermo, sí, ujú, tal vez hasta en Roma, si no me, ujú, no me. Así que ya traía el rol de Edgardo, lo traía ujú. muy rodado, ya muy rodado. Y cuando llegó al Metropolitan, pues lo traía, me sentía como pez en el agua. Era un rol que ya lo había cantado muchas veces y que ya lo conocía muy bien. Y este fue el momento más importante porque llegué a cantar como un desconocido y me quedé por 25 años en el Met. Ujú, Entonces, creo que yo creo que eso fue la ópera que más suerte me trajo. ujú, También cuando estaba de estudiante en Viena, llegué a estudiar, tocó estudiar a la ópera de Viena,
Mi primera contrato fue para cantar Edgardo de Lucia en el Teatro de Lucerna, este teatro pequeño donde después canté muchas funciones. Así que yo creo que el Edgardo de la Lucia es probablemente el rol más significativo en mi carrera. Desde luego que hay otros que me han gustado, Werther, desde luego, que voy a hacer ahora en Bellas Artes próximamente. Eh, el Nemorino, no, Nemorino, que es un personaje Que lo hiciste hace encantador. poco acá en Tamaulipas, ¿no? Sí, Sí. ya casi como despidiéndome, ¿no? Del rol. Pero a veces me han preguntado, ¿no? ¿Sabes esa famosa frase o esa pregunta? Dicen, de todos los roles que has interpretado, ¿a quién salvarías de un naufragio, ¿no? Si los metiéramos todos en un barco. Entonces digo, bueno, pues de todos, yo salvaría a Edgardo. Pero como Edgardo es un gentil hombre, es un caballero, le dejaba el lugar a Nemorino. Entonces, así es como creo que se ha hecho muchas óperas, pero yo creo que esas han sido las más significativas. Werther, Lucia, desde luego, y tal vez Nemorino. Donizetti, un compositor que te queda al dedillo, ¿no? En muchos de sus papeles, vamos a decir. O sea, Sí, sí, he hecho muchas óperas de Donizetti, no muchas, ujú, tal vez he hecho más de Rossini, sí, pero, pero sí es un compositor que escribió muy bien para las sí, voces. ujú, Y para mis capacidades vocales es muy bueno. Verdi, que he hecho muchas óperas ujú, de Verdi, es más complicado, sí, porque Verdi va más hacia la palabra, te exige más, ujú, tensión vocal y también musical. Entonces se vuelve más difícil para de cantar. Pero en cambio, Donizetti, todavía siendo un bel cantista, te permite hacer frases largas y poder manejar tu voz de manera que a través de los sonidos y de los fraseos puedas dar las emociones que estás buscando. Y Verdi te vas más hacia la palabra y eso se vuelve un poco más difícil, digamos. muy bien. Te ha tocado una carrera interesante, maestro, porque te tocó trabajar con varias leyendas de las generaciones previas. O sea, es una carrera interesante porque rompe entre aquellas figuras de los 50s y 60s que ya eran veteranos cuando tú estabas, digamos, lanzando tu carrera, pero sin embargo tuviste esa coincidencia. Por ahí hay una foto muy bella que me parece que es de una grabación, pero bueno, finalmente es parte del trabajo donde sales con Giuseppe Taddei, donde sales con Luciano Pavarotti, con Mirella Freni, James Levine, si mal no recuerdo. O sea, ¿qué significa para ti esta como unificación entre un mundo ya pasado, algunas de estas figuras, y ahora con el mundo del presente, con pues, las nuevas tendencias operísticas, ¿no? Pues mira, para bien y para mal, te voy a decir algo que yo considero y que lo he dicho otras veces. Eh, los cantantes del pasado eran cantantes más consistentes a nivel vocal y técnico vocal. Eran cantantes que estaban más preparados en ese nivel. Pero vamos a decirlo de esta manera, hace 40 años el público veía a través de los oídos. Entonces, si cantaba alguien bien, para ellos era fantástico. Yo me acuerdo una vez una función que cantaba Montserrat Caballé eh, y que prácticamente no se movió del Mm, escenario porque estaba tan grande que no podía. Y cuando tenía que morir, pues no se murió, simplemente se dio la vuelta porque si caía, tal vez era difícil levantarla, ¿no? ujú, Pues la gente salió feliz. ujú, Creo que función hemos visto. A nadie le pareció ridículo, ni mucho ujú, menos, ¿no? ujú, Pero ahora es al revés. Ahora escuchamos por los ojos. ujú, Y entonces la gente ahora ve que el personaje o la chica o el chico estén guapos, bien parecidos y que sean buenos actores y ya les parece que cantan bien. Es como ujú, si tienes un piano que lo barnizas muy bien, y lo pones, pero no toca tan bien, pero se ve muy bonito. ujú, Y lo pones en el centro de tu sala y lo pones a tocar
solamente los expertos dicen, oye, este no es un Steinway, este está... Bueno, no es un Steinway porque en realidad es un Melody, pero le pusimos una carcasa de un gran piano, ¿no? Ujú. Entonces está pasando algo parecido en este momento en el cual los teatros, con el mal ejemplo para mi gusto que está dando el Metropolitan, de pasar todo por los cines, igualando las voces con Sí, claro, micrófonos, claro, claro. eh, y perdiendo la magia del teatro mismo, eh, pues está creando de que pues lo importante es para un cantante es que dé la pinta para poder presentarlo en una cámara Ujú. de televisión. Así es. Y la ópera nunca nació así. La Ujú, ópera no está hecha para presentarse en televisión. Y no porque no esté bien que sea presente en televisión, ujú, pero es que ese no es el modo como se debe presentar solamente. ujú, Entonces nos encontramos lo que está pasando en el Metropolitan, que es una tristeza, que las funciones están, muchas de ellas semi vacías, ujú, y los cines están llenos. ujú. Claro, a la gente le sale más barato ir al cine y comer palomitas mientras están viendo Sí. a sus cantantes favoritos, que todos suenan igual, con close-ups y que se ven muy bien. Pero eso no es la ópera es una experiencia más completa Ujú, y no se puede reducir a solamente esto. Ahora, qué bueno que se hace, porque además quiero decirte que yo fui el primero que la hice. La primera función ujú. que se pasó internacionalmente fue la Bohème, Ya. que tengo con Angela Giorgio, que hicimos juntos Ujú, en el Metropolitan. Así que alguien que debería de defender esto soy ujú, yo, pero no puede ser que todas las funciones las quieran pasar de esta manera, alejando al público del teatro y además creando un problema muy grande, porque en cualquier ciudad del mundo puedes ir a ver las superproducciones que tienen el Metropolitan, que además quiero decirles que en la televisión se ven mejor de lo que son en realidad. ujú, En la televisión se ven mejor porque ellos buscan las ujú, angulaciones, lo que tú quieras. Y cuando tú vas entonces a tu teatro de tu ciudad, la que sea, dices, oh, no, pues esta producción está medio furris ujú, en comparación de lo que estoy viendo en la televisión, ¿no? No sé si esto ayuda o no ayuda a la ópera en este aspecto. Sería cuestión de hacer realmente un estudio muy ujú, detallado ujú, si realmente estas producciones han creado realmente nuevo público que se comprometa para ir al teatro. Esto ujú. sería un tema de análisis importante, pero ha cambiado mucho. Lo que quería decir, regresando a tu pregunta, que si antes veíamos por los oídos, ahora escuchamos por los ojos. Y yo creo que yo siento que se tiene que balancear. Lo único positivo de todo esto es que ya está como que está regresando, ya como que ya Ujú, se dieron cuenta que no puedes poner a Chocho San, a la Madame Butterfly que dice el libreto que tenía 15 años, y cuando ella fallece, cuando ella se suicida con el harakiri, tenía 17 años, ujú. Sí, era una niña, tenía 18 a 17 sí, años, sí. pasadito. Entonces, pues estoy seguro que alguien por ahí andaba buscando a una jovencita de 20 años a ver si podía Ujú, cantar Chocho San, hasta ujú, que se dieron cuenta que es imposible, porque ujú, esas obras son unas obras hechas para cantantes expertos y no hay ninguna muchacha a 20 años que lo pueda cantar con decencia. Y digo de 20 a 29, sí, a 30, a claro, 31. claro. Pero eso mucha gente no lo entiende Ujú, y muchos directores de los teatros no lo entienden y entonces están tergiversando la verdadera esencia de la ópera. Pero lo que sí tiene positivo es que pase lo que pase en el futuro, creo que los cantantes de ópera, seas guapo o no seas guapo, estés gordo o no estés gordo, estés como ujú, la gente normal, somos todos ujú, diferentes, ujú, vamos a tener, todos ya en el futuro, vamos o somos ya mejores actores que antes. Y eso ujú. me parece positivo. Hasta ahí va bien. Sí, hasta ahí. Bueno, finalmente el teatro es ilusión. O sea, el también hacer una labor dramática sobre un texto, una obra de teatro, una ópera, pues es crear una ilusión. O sea,
de la labor actoral es decir, oye, aunque yo tenga 45, si él es un joven, pues lo voy a caracterizar, ¿verdad? O sea, no es nada más, bueno, vamos a conseguir al de, como decías tú, a la Chocho San de 17 años. O sea, es un absurdo, así no se creó la ópera, ¿no? El día de hoy a Carlo Bergonzi no le soltarían los manricos, ¿verdad? O sea, es un absurdo, ¿verdad? O sea, este, pero bueno, eh, yendo a otro tema que creo que es interesante porque creo que es también un tema que a ti te interesa, es, primeramente, es una pregunta breve que me va a llevar a la segunda. ¿Por qué seguir haciendo ópera hoy en día? Esa es, te la suelto así, o sea. Mira, yo creo que la ópera es la expresión artística teatral más importante que se ha hecho jamás. No existe nada que se le acerque ni remotamente a la ópera, como expresión artística espontánea, ¿no? Es decir, porque la ópera conjunta todo, conjunta una novela, un libretista, un gran compositor, un trabajo enorme detrás de todo esto, necesita un teatro, una técnica teatral, necesita un vestuarista, necesita un iluminador, un director de escena, un coro, a veces se necesita también un ballet, se Ujú, necesita una gran orquesta, un maestro concertador y solistas de primera clase para que pues, sea creíble. Todo esto, todo esto es mucho y creo que la gente no le da el valor humano y artístico solamente por esto, solamente por ver a todo este conjunto de artes juntas. Y aparte de esto, la ópera nos trae una reflexión en la cual nos damos cuenta que el ser humano seguimos teniendo nuestras mismas pecados y nuestras mismas virtudes, ujú, nuestras mismas debilidades y nuestras fortalezas. ujú, ¿No? La ópera de Fidelio que estamos viendo ahora habla exactamente de eso, habla de nuestras debilidades, de la venganza, del odio, del maltrato, y por otra parte habla del amor puro, de la libertad, del sacrificio humano ante las cosas importantes. Y, y eso es una enseñanza para un mundo en el que vivimos, en el que parece que todo no tiene dirección. Parece que lo más importante es ser exitoso, es ser guapo, es ser joven, es tener dinero. Eh, he visto por ahí por momentos cosas que salen en el internet de gente que dice, yo no estudié en la universidad y esto gano más que un universitario. ujú, Bueno, es que no vas a la universidad solamente para ganar dinero, entonces ujú, creo que ya está todo cambiado, ¿no? Pues eso es nuestra vida ujú, actual, moderna, ujú, decadente, en el cual un ejemplo, eh, digamos, para las personas, algo que puede resultar como una guía, puede ser una gran ópera. Una vez hice un ensayo general en el Metropolitan con Rigoletto, la ópera, tremenda ópera ujú, de Verdi basada en la novela de Víctor Hugo, tú lo sabes. El rey se divierte, ujú, ¿no? Y vinieron los chicos vinieron chicos de entre los 13 y 15 años, se llenó el teatro de chicos. Los profesores habían hablado de la ópera, así que venían preparados. Fue muy divertido porque ellos actuaron de una manera completamente espontánea y al Duca de Mantova, que era el que hacía yo, me abucharon, a la Gilda le aplaudieron ujú. y ellos reaccionaron según lo que vieron y me Sí, pareció sí, claro. fantástico. Pero Ujú, la cosa más interesante es que me mandaron unas cartas, ujú, algunos de los maestros, y entonces los chicos decían que les había gustado, que mi capa, pero las chicas, las niñas, fueron sensacionales.
Entonces una decía, yo no entiendo por qué Gila se sacrifica por un tipejo como usted, ¿no? Otra decía, ¿por qué nada más ver la parte exterior de las personas y no cómo son realmente? Y cosas de este tipo, ¿no? O sea, unas cosas profundísimas. Sí, Si pero las de eso vemos se de trata, nuestro... sí. Exactamente de eso se trata, eso fue lo que les respondí, les respondí una carta Ujú, general ujú, y les dije, tienen toda la razón, pero la ópera también va a presentar eso que no está bien, ujú, eso que te va a hacer reflexionar y que te va a hacer pensar en lo mal que es abusar del poder, en lo mal que está abusar de las personas, en lo mal que está de engañar a través de las emociones y de las pasiones o del amor. Eso lo estamos viendo y entonces tú lo tienes que reflexionar y decir, eso no quiero hacer. Precisamente la ópera nos enseña eso. ujú. Y esto me lleva, maestro, la ópera en México. O sea, sabemos, no es, desde mi punto de vista, no es o sea, no es una cuestión de este tiempo. Siempre ha sido difícil hacer ópera en México. A lo mejor hubo momentos más gloriosos. Pensemos en la Compañía de Ópera Nacional. Me refiero al número de funciones, los cantantes, etcétera, ¿no? En los estados siempre ha sido, más o menos. Ha habido estados con una historia operística digna. Yo diría, por ejemplo, Guadalajara, Monterrey la tiene. Me ha tocado incluso escribir al respecto de eso. Y algunas otras plazas que podríamos pensar, sí, bueno, se ha hecho ópera ahora en León en los últimos años, sin lugar a duda. Yucatán ha estado también con sus esfuerzos, a lo mejor alguna otra ciudad del centro del país, etcétera. Pero es difícil, ¿no? Y por otro lado, siempre como parece un esfuerzo cuesta arriba. ¿Qué piensas al respecto de esto? Pues lo has dicho tú y estoy de acuerdo completamente en que no hay una política cultural clara. Y entonces cuando se habla de la cultura, sobre todo últimamente, hablar de la música mal llamada culta o Ujú, de la ópera o de las sinfónicas o de algo que tenga que ver como en algo elitista, ujú, que es totalmente también relativo, eh, es como malo. ujú. Es como que hay que hacerlo porque como que no hay de otra. Eh, y es como el último vagón del tren, que se va el tren y a veces se les olvida ponerlo, Sí. atacarlo, pegarlo a la Al resto, locomotora sí. y se queda ahí parado, ¿no? Ujú, Y pues, se quedó, y bueno, ahí vamos empujándolo para adelante. Eh, y pues esto creo que es algo que se debe de cambiar porque repito, creo que la cultura y el arte y la sensibilización que obtienes a través de las grandes obras de arte en general y musicales también, desde luego, son muy esenciales para el desarrollo de una persona de manera equilibrada. Eh, no es, hay un proyecto que se llama, que hizo el MoMA hace ya ujú, muchos años, y que fui yo padrino en alguna generación aquí en México, ujú, que se llama Aprendiendo a través del arte. Se llama Learn Through the Arts. ujú, Y lo que han hecho este grupo es que obtienen un padrino, que puede ser un escritor, un pintor, un escultor o músico, que va a una de las escuelas o algunas de las escuelas de las zonas más pobres de Estados Unidos y es el padrino de una generación y su trabajo es muy simple, van una vez a hablar con el chicos y después se enteran de lo que hacen los chicos de esa arte, de lo que escribían o que leen o lo que sea, y después los sigue un poquito, les da una conferencia otro día y ya. Yo lo que hice aquí en México fui que me prestaron el Palacio de Bellas Artes media mañana para hacer una presentación semi-significada de una versión más corta del Elixir de Amor, en donde es una ópera pues, que trae enseñanzas, donde vence el amor, vence la inocencia sobre la pedantería y sobre el dinero, ¿no? Eh,
Bueno, pero eso es lo que te quería decir, no es esto, sino lo que te quería comentar es que según los estudios que tienen desde muchos años, todas las personas, todos los jóvenes que han tenido contacto directo con este tipo de proyecto, tienen muchísimo menos deserción estudiantil. Es decir, estudian más tiempo y se ha estudiado muy claramente que estos muchachos tienen menos tendencias a utilizar las sustancias o las drogas, Ujú, porque finalmente nadie nos enseña a aislarte de una manera tuya, personal, sobre un tema que te pueda desarrollar. Y no, nadie te lo enseña. Y el arte te lo puede ayudar a hacer. Entonces creo que sí es muy, muy importante que las autoridades se den cuenta de la importancia que tiene dar a la gente, a nuestra sociedad, la posibilidad de acercarse a una manera tan alta de arte que necesita tanto esfuerzo humano y que se ponen todos al servicio de una obra para que la gente lo disfrute, más allá de que si alguna vez fueron es algo elitista, porque en realidad pues la ópera nació para los cortes, pero ujú. se volvió popular, Sí. se volvió popular. Hay historias de que la Donna Immobile, la famosa aria de la Donna Immobile, Ujú, Verdi la tuvo que esconder hasta el día del estreno porque temía que cuando la presentaran en el ensayo lo fueran a vender los músicos de afuera, ya estaban vendiendo las melodías. ujú, Entonces ya había mercado negro desde ujú. entonces. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que a la gente le interesaba, se había vuelto algo popular. Y yo creo que no está peleada una cosa con la otra. Yo creo que lo que necesitamos es hacer verdaderamente una labor y tener una política cultural más estructurada. ¿Hay futuro para la ópera en México? Pues mira, yo lo espero. Me da mucha tristeza que aquí en Monterrey, que es una ciudad con una tradición operística, porque hablábamos de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, no había otra. Eran las tres ciudades más importantes y significativas, y que podamos hacer solamente una función de esta gran obra que está requiriendo un esfuerzo tan grande de todo el mundo, de la orquesta, del coro, donde estamos trabajando tanta gente, en donde además podamos hacer una única función en una ciudad como Monterrey. De verdad te lo digo, es inexplicable. Porque hay ciudades más chicas en otros lugares del mundo que tienen dos teatros, tienen tres teatros trabajando. Y son ciudades que tienen muchísimo más chicas que Monterrey a nivel de población y a nivel económico. Entonces, es muy significativo mientras no cambiemos esta mentalidad que el arte y como que el arte está peleada con la gente, como que el arte significa culturalmente la ópera, el rico y entonces es malo. No, es una mentalidad completamente retrógrada, no es así. Hoy en día viene muchos ciudadanos, mucha gente a descubrir la ópera y muchos también que no son de las clases altas, o sea, gentes que incluso damos cortesías, que les buscamos obviamente que entren a la ópera. Siempre hemos buscado de alguna forma que, oye, el que quiera entrar, que no se quede con las ganas de entrar, ¿verdad? A menos que el teatro, pues bueno, tiene una capacidad y por lo tanto un límite, ¿verdad? Pero bueno, tiene razón, o sea, habrá que afianzar esta cuestión. Claro, por otro lado, de tener una función a no tener función, pues mejor una función, pero sí, sí, o Desde sea, luego, y eso lo alabo, mm, lo alabo y es loable que se haga este esfuerzo mm, en un momento histórico de México que pareciera que esto no es importante, ¿no? mm. Y qué bueno que puedo participar.
padre, qué bueno que puedo regresar a Monterrey, pero ojalá que se puedan hacer muchas más funciones de ópera, que haya una temporada realmente seria, en donde se puedan hacer tres, cuatro títulos con tres, cuatro funciones cada una, ¿no? Por lo menos. Y eso sería un buen principio. Y yo estoy seguro que haciendo las cosas bien, la gente viene y se llena y se va y lo va a disfrutar muchísimo. Muy bien. Un par de temas más y cerramos. Muy bien. Brevemente, ¿qué falta en la carrera de Ramón Vargas? Pues mira, hay algunos títulos que quiero cantar antes de retirarme, porque algún día llegará. Algún día llegará cuando el cipario, cuando el telón se baje y ya no se levante más, ¿no? Pero todavía lo veo que puede hacer que dure un poco, así que estoy en eso. Y pues, ¿qué me gustaría hacer? Lohengrin, me gustaría hacer Peter Grimes. eh, mm, me gustaría hacer todavía algunas de las óperas que canto todavía, ¿no? Como El baile de máscaras, que acabo de cantar hace no mucho en Argentina, en Buenos Aires, y, pero en realidad ya lo hice casi todo. Estoy en un momento de mi vida de agradecimiento a lo que yo hago. Estoy en un momento de mi vida en el cual estoy muy contento de estar sobre el escenario después de tantos años y de disfrutar todavía ese contacto con el público y esa comunicación recíproca donde tú das y recibes y es algo único que solamente el teatro y la ópera te puede dar. Pues excelente, maestro. Te propongo algo para cerrar. Una invitación de tu parte a ver Fidelio ahora en Monterrey este 25, sábado 25 de abril a las 8 de la noche en la Gran Sala del Teatro de la Ciudad. Luego va a haber dos funciones más en Guanajuato con nuestros amigos de allá. Ahorita ay, no recuerdo las fechas, ahorita se las digo, pero pues bueno, Creo que es ahora el sí 5 y que 7, ¿no? 5 y 7 tienen razón. Miércoles 5 y viernes 7 de mayo en el Teatro Bicentenario de León. Gracias por completar la ficha. Y ahora sí te dejo a ti al público, maestro. Queridos amigos, soy Ramón Vargas. Les invito para que nos acompañen este 25 de abril en la gran sala del Teatro de la ciudad, de aquí de la ciudad de Monterrey, donde vamos a presentar una gran obra, de la única obra del grandísimo compositor Beethoven, que todos conocemos. Una ópera magnífica en donde estamos haciendo un gran esfuerzo enorme para que ustedes vengan y lo disfruten. Acompáñenos este 25 a las 8 de la noche en la sala principal del Teatro de la Ciudad. Y estamos en colaboración con el Teatro del León, Guanajuato, con el Teatro del Bicentenario, donde vamos a presentar otras dos funciones de esta gran ópera el miércoles 5 de mayo y el viernes 7 de mayo. Acompáñenos, vengan con nosotros, lo vamos a disfrutar. Pues bueno, muchas gracias, amigas, amigos. Gracias, maestro, por este tiempo y por esta conversación y que sea todo un éxito break, Alej. Gracias, hasta pronto.